Justamente el tema de hoy es una cosa que en los círculos de derecha miscelánea, no particularmente con una tendencia definida, sino de la derecha en general, se habla bastante, pero no se aplica especialmente. Y es mucho por influencia de los extremos de la derecha, que son el liberalismo y la tercera posición, también un poco el tradicionalismo, pero hasta ahora batalla cultural se ha dado solamente en la síntesis de pensamiento, que suelen ser conservadoras. Tal vez quisiera comenzar por eso. ¿Por qué los principales batalladores, por qué los principales contrarrevolucionarios culturales son los conservadores y no son ni los liberales ni el resto de tendencias con una actitud más electoral? Comencemos con Horacio. Wow, qué desafío comenzar exponiendo un tema tan controvertido, pero que de hecho es tan útil para lo que nosotros estamos trabajando acá. Así que si ven que me excedo un poco en el tiempo, no duden en cortarme porque por ahí tengo como una tendencia a hablar un poquito de más. Vamos a tratar de sistematizar esta introducción en tres breves bloques. En primer lugar, cultura, batalla cultural, posteriormente liberalismo y socialismo, y posteriormente por qué el conservadurismo o en algunas cuestiones el tradicionalismo viene a ser como una respuesta ante esto. En primer lugar, cultura. Para hablar de batalla cultural, que es justamente una lucha por el campo de las ideas, tenemos que desprendernos de lo que es la lucha en el campo político, que es por el poder del Estado, y el campo económico, que es por el poder de los medios de producción. Ciertamente la propia izquierda ya enterró a Marx, la propia izquierda ya justamente ha volcado sus esfuerzos en acaparar este fenómeno cultural para así y desde ahí llevar adelante una revolución. Y una revolución que es bastante soslayada, no es irruptiva y violenta como pudo ser en tiempos pretéritos. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es ese campo de la subjetividad humana en el cual la persona desarrolla todo su conjunto de ideas, creencias, ideologías, axiomas, credos, por los cuales termina definiendo su vida y a la postre termina siendo la forma en la que se expresa la vida en común en la sociedad. Bien, entonces, si la cultura viene a ser este espacio, digamos, que no se hereda genéticamente, sino que es lo que se construye desde el artificio humano, ciertamente no es lo mismo una cultura de raíz occidental cristiana que una cultura de otro tipo de condimentos religiosos o condimentos incluso positivistas, cientificistas, como sucede posteriormente de la Revolución Francesa. Vamos a entrar entonces por qué viene a ser justamente esta idea de liberalismo y socialismo que no dan una respuesta. Y claramente que no van a dar una respuesta porque tanto ciertas corrientes liberales como ciertas corrientes socialistas, esencialmente socialistas, toman al humano como una suerte de homos económicos, una suerte de persona que se desarrolla exclusivamente a partir de las relaciones materiales. Y una característica que tiene todo progresista dentro de las tres principales características que lo definen es que el progresismo es en esencia materialista, reduce todo a la relación que posee el ser humano con sus bienes o servicios. Entonces, así como el comunista va a explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de la lucha de clases, el liberal en más de una ocasión va a reducir todo a los intercambios libres y va a hacer que las relaciones de las personas se expliquen a través de la oferta y la demanda. Que si bien es útil en algunos aspectos, ciertas cuestiones como la comunidad, la fe y la familia no se pueden explicar desde justamente esta visión abstracta y racionalista de qué es el hombre. Entonces, en el tercer punto encontramos el conservadurismo. ¿Por qué es una respuesta? Porque el conservadurismo, en esencia, no posee una ideología económica, como es una corriente de pensamiento y no es una ideología justamente, va a tomar prestado todo aquello que empíricamente ha funcionado. Entiéndase el respeto a la propiedad privada, el intercambio libre y voluntario con ciertos órdenes morales, y aquí es donde tenemos en efecto que el conservadurismo empieza a dar respuesta a lo que no pudo responder a la crisis de la posmodernidad, tanto el liberalismo como el socialismo. Porque ¿qué es la posmodernidad? En efecto, la posmodernidad, y esto lo plantea Lyotard, viene a ser como el fin de los metarrelatos, el fin del metarrelato del liberalismo, el fin del metarrelato del comunismo.
incluso él critica el cristianismo, pero acá es donde justamente yo noto que hay un error. ¿Por qué? Porque el cristianismo sigue vigente. La idea de la trascendencia, que también rescata incluso gente como Hans Hermann Hoppe, como justamente Rothwell, van a demostrar que en efecto la cristiandad es útil para mantener unida a la sociedad, es útil para que las personas no caigan en un relativismo y una desesperanza que propone el nihilismo, sino que es justamente este condimento especial de la cultura que mantiene amalgamado todos los sectores. Bien, es la mejor forma de mantener unidos los grupos de oposición que ni siquiera el propio poder coercitivo del Estado lo ha podido demostrar y por eso vienen los grandes conflictos del siglo XX. Así que en esta primera parte me pareció prudente ingresar a la cuestión del conservadurismo, entendiéndolo como esa filosofía de vida, esa filosofía personal que no cae en un dogmatismo secular, intenta dar explicaciones a todos, sino que va viendo a partir de las tradiciones qué es lo que efectivamente permitió amalgamar la unión entre las personas. Listo, vamos con Alex. Pues Hugo, la verdad es que yo creo que hoy por hoy no hay prácticamente batalla cultural fuera de la izquierda, que ese es el gran drama aquí en España, yo creo que en la mayoría de los países de Iberoamérica, y es el gran problema que tenemos, ¿no? Que lo que podríamos decir la derecha, que engloba los conservadores, los liberales, los tradicionalistas, una parte podríamos decir de la socialdemocracia, los socialcristianos, no han leído nunca a Gramsci. Y sin haber leído a Gramsci no se entiende qué está pasando en el mundo. Es decir, ahora mismo estoy hablando de España, pero yo creo que es un fenómeno que también pasa en América. Aquí en España hay un cierto derrotismo, porque una mayoría social, cuantitativa y cualitativa se encuentra que está absolutamente incapacitada para ejercer el poder. En los 40 años de democracia que tenemos, es verdad que ha habido alternancia en el gobierno, pero nunca ha habido alternancia en el poder. Es decir, la derecha en algún momento determinado ha logrado gobernar, pero nunca ha ostentado el poder. ¿Y eso por qué? Porque, como decía Gramsci, que era el ideólogo del Partido Comunista Italiano, él formuló una teoría mágica para conseguir el poder y el gobierno de forma estable durante décadas. Gramsci decía, para conseguir el poder político, primero hay que ganar la batalla cultural. Si no se gana la batalla cultural, no se va a ostentar el poder político. Es posible que se pueda gobernar en determinados periodos, pero ostentar el poder, es decir, la capacidad para cambiar asuntos en la sociedad, que le den la vuelta a situaciones sociales o a las propias leyes, eso es algo que sin la batalla cultural no se puede dar. Por eso que aquí en España no hay batalla cultural, desgraciadamente. Los cristianos tampoco, en una gran mayoría, tampoco dan la batalla cultural. Los conservadores escasamente, los liberales lo mismo. Y así un poco nos luce el pelo, que todo lo fiamos a la acción política y, sin embargo, vemos que tenemos una incapacidad enorme por acceder a ese poder que sea revolucionario en el sentido de que pueda cambiar las cosas y, sin embargo, eso no se da porque no hay batalla política o no hay batalla cultural ahora mismo. Listo. Benjamín. Hola, bueno, pues mis dos predecesores han tratado parte de lo que a mí me gustaría haber tratado, con lo cual voy a tratar de complementarlo, porque Alex habló de Gramsci, que yo también quería tratarlo un poco, y Horacio, desde luego, fue fantástico con todo lo que dijo, me encantó mucho. Pero claro, yo quiero complementar eso. Entonces, desde un punto de vista práctico,
realmente el conservador medio, la persona conservadora media, yo desde luego lo veo desde el punto de vista en el que yo me muevo desde luego mucho en el rural, como podéis ver detrás de mí, ¿no? Entonces, el conservador medio, el cristiano, el que va a misa, o ni siquiera tiene por qué ser practicante, simplemente creo, la persona media cristiana o conservadora, no ve necesario o no tiene tiempo o no quiere meterse en líos. Quiero decir, tiene bastante con su vida, es una persona que está trabajando, es una persona que está ocupado encargándose de su familia y encargándose de sus propios problemas, ¿no? Entonces, ve muchas veces como meterse a dar una batalla más allá que la batalla de su propia vida, su propia lucha personal, ¿no? Por tener un buen futuro para sus hijos, por darles una buena universidad o darles una buena carrera, o darles alimentación o darles una buena casa, pues ve eso como un follón. Como una serie de problemas en las que igual pues no está tan dispuesto a meterse. Y sí que lo ve necesario, pero no quiere ser él, porque él tiene otros problemas en su vida y problemas que ve más cercanos y más prioritarios en ese caso. Entonces yo creo que al fin y al cabo estas cosas que vemos en los medios y estas cosas que vemos en todos lados, estas leyes y que si quiero decir que si cambiar el género del DNI y estas cosas modernas, ¿no? Estas cosas que vemos, a la gente no se lo cree, la gente no lo compra. La gente de a pie, digo, la gente conservadora, la gente del rural, por ejemplo, eso no se lo compra. Tú hablas con cualquier persona del rural y te va a decir, esto no es algo que no te lo compro. Son cosas de allí, de lejos, de la gente que vive en otra dimensión y tiene otros problemas. Y como no tiene los problemas que tengo yo, pues anda a otras cosas que no son realmente importantes o que no son prioritarias, ¿no? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Yo lo que veo, hablando, por ejemplo, de los derechos de los animales, ¿no? Que yo ya te digo que yo vivo en un lugar puramente rural, entonces tú le vas con este cuento a cualquier persona de los derechos a los animales, personas que viven con animales, que conviven con animales, que sus padres han vivido con animales y que se han criado con animales toda su vida, y no se lo creen. Es decir, cuando le hablas de cómo tiene que matar al cerdo en la matanza, que tiene que matarla de determinada manera con una pistola para que no sufra, o tiene que llamar a alguien para que certifique la muerte, no sé qué, ese tipo de cosas, pues no lo compran. Les parece una cosa pues que no, de gente de ciudad que nunca ha visitado el campo y que nunca ha visto cómo es convivir con animales. Entonces, claro, es muy fácil amar a los animales cuando no has visto animales en tu vida, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que realmente yo creo que el conservador típico, el conservador medio, está a otras cosas. Y por eso los que damos la batalla cultural por internet, pues muchas veces nos sentimos solos o nos sentimos que no tenemos, que nadie nos contesta al grito que estamos lanzando, ¿no? Pero cuando salgo por la calle, a mí me ha pasado muchas veces, cuando salgo por la calle y se me acerca gente que me escucha en redes sociales o que me escucha en determinados lugares y me dice, oye, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, pero claro, yo no voy a decir nada porque yo tengo bastante con mi trabajo y con mis problemas y no quiero meterme en líos con mis vecinos, ¿no? Pero, o sea, yo veo eso realmente, ¿no? Yo lo palpo, lo veo algo de mi día a día, que es gente que realmente está de acuerdo con lo que decimos, porque no estamos diciendo barbaridades, estamos diciendo cosas que son naturales, o sea, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de cosas de sentido común. Entonces, cuando alguien lo escucha y dice, joder, esta persona está diciendo unas verdades como un templo, esta persona, estoy completamente de acuerdo con lo que dice, ¿qué tontería es que tenga que yo llamar aquí al Estado para matar yo a mi cerdo? Porque es que eso, dentro de poco andaremos a ello, ¿no? Que va a haber que llamar a un funcionario para tener que matar al cerdo en casa, o cosas así, ¿no? O ¿qué cosa es esa de que un niño de 6 años diga de repente que es una niña? Nadie se lo cree, no es una cosa que quiero decir, igual son problemas de gente que no tiene otros problemas más serios, ¿no? Y yo por eso creo que la batalla cultural, lo que es la batalla cultural está ganada, porque estamos defendiendo la naturaleza, no estamos defendiendo cosas imaginarias, ni estamos tratando de imponer. Eso está ganado. ¿Qué pasa? Que en los medios de comunicación y el tiempo que uno tiene que dedicar para difundir el mensaje, ellos tienen mucho más tiempo y tienen mucho más interés en aplicar este tipo de cosas. Entonces, claro, parece que son muchos más y parece que están por todos lados y en todas las redes sociales. Pero que se vio, por ejemplo, en la cuarentena. En la cuarentena, cuando la gente tenía menos tiempo, la gente tenía más tiempo porque tenía que estar en casa, en redes sociales, parece que de repente todo el mundo se hizo de derechas. Todo el mundo tuiteando cosas de derechas y haciendo trending topic cosas de derechas. Y dices tú, ¿pero dónde aparece esta gente?
¿Por qué de repente hay tanta gente de derecha? Porque tienen más tiempo ahora. Ahora en la cuarentena no tienen otra cosa mejor que hacer, se meten en Twitter y comentan esas cosas, pero en otros determinados momentos pues tienen otra cosa mejor que hacer. Entonces yo creo que ese es el problema, que muchas veces somos pesimistas en ese sentido, pensando que nos están ganando la batalla dialéctica, pero es que la gente realmente, la gente de a pie, la gente de aldea o gente de ciudad incluso, que no compra eso porque está yendo en contra de lo que le han enseñado, en contra de lo que ve, de lo que percibe. Porque estamos hablando de personas que intentan darle una vuelta a la realidad, y la realidad siempre sale. Es por eso que yo digo que a mí me gusta llamarme a mí mismo reaccionario, porque yo reacciono ante la perturbación, ¿no? Ellos están tratando de perturbar lo natural, perturbar lo normal, y yo reacciono, y digo, pero reacciono en el sentido de que digo, ¿qué tonterías dices? Eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Y yo lo que veo, lo que percibo alrededor de mí es eso, es que realmente cuando tú hablas con un individuo a solas y le comentas lo que está pasando, muy poca gente te dice, jova, pues qué bien que un niño de 6 años se siente una niña. Yo creo que muy poca gente dice eso. Igual es que yo también me muevo por determinados ambientes, pero por eso yo creo que la batalla cultural no está perdida. Yo creo que lo que pasa es que no tenemos tiempo. Ya, acá hay dos temas que más bien creo que saltaron de manera más bien discreta. Justamente el primero es la derecha se ha acostumbrado mucho a ser discreta, no hacer tanto ruido. La derecha es profundamente discreta y vive en el statu quo. La izquierda más bien, y justamente esta es la táctica principal de batalla cultural, es que es exhibicionista. A la izquierda le gusta exhibirse, le gusta exhibir sus ideas, porque hacen ruido, hacen que la gente se quede con eso en la cabeza. En base a eso, pues ya pueden ir planteando política pública que luego, gracias a lo que Hayek describe como constructivismo racionalista, termina imponiéndose como derecho positivo a través del malogrado positivismo jurídico que es la norma en la mayor parte de sistemas jurídicos occidentales. En ese sentido, creo que podemos discutir de los dos temas. ¿Por qué la derecha es discreta? ¿Por qué la izquierda es exhibicionista? Y también cómo se combate desde el derecho natural que está en el status quo de siempre a este constructivismo que utiliza la izquierda para imponernos a través de normas. Comencemos ahora con Alex. Gracias, Hugo. Antes, Hugo, si no te importa, me gustaría entrar un poco en debate en cosas que ha dicho Benjamín, ¿no? Que en base estoy muy de acuerdo con lo que dice y me gusta además su pasión en defender las ideas, pero hay cosas que no acabo de estar de acuerdo. Y la primera es que la batalla cultural la hemos perdido completamente. Y la hemos perdido porque no nos hemos presentado al campo de batalla. O sea, no hemos bajado a jugar el partido. Y el rival sí que está todos los días en el campo con los jugadores a punto de patear la pelota y con sus animadores en las gradas. Sin embargo, por dejación o por omisión, lo que podríamos decir la derecha cultural o la derecha política no da en la batalla, por miedo, por aburguesamiento, y eso lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, en el tema de Cataluña. Como más de la mayoría de la población se declaran catalanes libres de nacionalismo, o sea, catalanes no independentistas, y sin embargo el poder mediático y cómo los nacionalistas se presentan todos los días y da la sensación de que es una invasión por aire, tierra y mar a nivel mediático y político es abrumador. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una batalla cultural? Digo, en el tema de Cataluña, que es bastante modélico, ¿no? Cuando una mayoría de la población está en contra de esas imposiciones ideológicas que les quieren meter con calzador, ¿no? Yo creo que básicamente por omisión. Decía, no sé si era Burke, que para que el mal avance, lo único que es necesario es que los buenos no hagan nada. Y eso es lo que nos pasa, yo creo que en España y en gran parte de América, que los buenos
no hacen nada, no hacemos nada por aburguesamiento, porque estamos muy cómodos así, porque no queremos meternos en jaleo, porque tenemos otras muchas cosas, como decía Benjamín, pero la izquierda también tiene otras muchas cosas, también tiene sus familias, también tiene sus trabajos, y sin embargo se comprometen y están dando la batalla. Entonces, yo creo que es un problema nuestro, de que no hemos tomado conciencia de que esa omisión permanente nos está llevando al precipicio. Lo hemos visto en Cataluña y es un milagro cómo todavía los nacionalistas no logran de alguna manera torcer el brazo a los que nos consideramos no nacionalistas, pero también lo estamos viendo en otros aspectos aquí en España. Decías, Benjamín, que el tema de la ideología de género es algo, bueno, que podríamos decir que no tiene un gran interés. Y yo era de tu misma opinión hace 10 años. En el 2010 publiqué un libro de Jesús Trillo Figueroa sobre la ideología de género. Y cuando lo publiqué, que lo publiqué más que nada por amistad, yo pensé, esto que cuenta Jesús Trillo sobre la ideología de género es algo que jamás se va a implantar en el mundo, y menos en nuestro país. ¿Por qué? Porque es algo antinatural, no tiene ningún sentido. Es algo absolutamente que rompe cualquier mentalidad y cualquier psicología sana. Han pasado 10 años, solo 10 años, y prácticamente en el mundo occidental la ideología de género está abrumadoramente presente, con leyes coercitivas, con leyes de delitos de odio que cercenan la opinión de la gente, que matan la libertad de expresión, que crean autocensura, y solo en 10 años han logrado darle la vuelta al calzador, algo que parecía imposible. Como tú decías, Benjamín, que una niña diga que es un niño cuando es una niña y otro tipo de construcciones psicológicas, sin embargo, aquí lo tenemos. ¿Por qué? No por eficacia de la izquierda o del mundo progre, que ha sabido jugar bien sus bazas. Yo creo que sobre todo por culpa de nosotros, porque tenemos miedo, porque estamos muy cómodos, porque estamos muy aburguesados y porque al final tenemos otras muchas cosas que hacer. Y luego nos quejaremos del precipicio en donde nos vemos desde un punto de vista social, político, familiar. Hugo, ¿puedo hacer un apunte? Sí, haz un apunte. Sí, haz un apunte y luego vamos Es un apunte rápido. Alex, yo no quiero que se me interprete lo que he dicho así. Lo que quiero decir no es que no triunfen esas ideas, ni que no haya que dar batalla cultural, ni nada, que eso es un debate que continuaremos, desde luego. Lo que quiero decir es que a la hora de la verdad yo creo que la masa social no compra ese discurso. No te digo que no se lo compren los políticos, no te digo que no se lo compren muchas personas o que no se hagan digamos, acciones en ese camino. Yo creo que a la hora de la verdad a la gente, si uno le pilla en un momento sobrio, no lo compra. La mayoría social, es lo que quiero decir. Por ahora, igual me equivoco y en unos años no es así, pero yo creo que actualmente la gente no compra eso porque no están educados en otra cosa y ven natural otras cosas. Es lo que quería decir yo. Ok. Horacio, ahora sí. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante el aporte tanto de Alex como Benjamín y me siento honrado de poder compartir este espacio y seguir aprendiendo de ellos. Así que también agradezco enormemente a Navarra Confidencial por generar estos espacios de diálogos. Quisiera retomar un poquito lo que menciona muy bien Hugo, porque Hugo en un momento hace alusión en este segundo tópico que hemos abierto en cuanto al derecho positivo y justamente cómo se genera una colisión con el derecho natural y pareciera ser que esta suerte de positivismo jurídico es lo que ha imperado en esta descristianización que hay en la sociedad. Bien, porque ciertamente, aun cuando se mantienen algunas bases culturales propias del cristianismo, vemos que hay un paso paulatino pero firme en pos de quitar toda esa raigambre judeo-cristiana y mantener exclusivamente la idea del Estado laicista, del Estado secular, del Estado que se intromete en la vida de las personas y construye desde un artificio
la ingeniería social sobre las comunidades, ¿bien? Que es el primer paso para posteriormente establecer una agenda global al unísono donde todos respondan a un mismo destino. ¿Cómo analizar este fenómeno? Y yo acá también vamos a abrir el debate. Yo acá también voy a mantener ciertas discrepancias con algunos espacios un tanto conservadores o un tanto más liberales o de centro derecha, porque yo creo que muchas veces se han quedado con lo que se muestra, con el bosque, con el árbol que termina tapando el bosque. Mucha gente se ha quedado con una suerte de marxismo y posteriormente con un post-marxismo o con una suerte de lucha de izquierda o derechas, y no entienden que quizás el fenómeno de fondo sea justamente la propia posmodernidad, que termina albergando el progresismo. Un progresismo que puede ser desde un progresista pro-Estado hasta un progresista pro-mercado. Entonces vemos que es tan enemigo para la cristiandad, desde un Pablo Iglesias hasta una Gloria Álvarez, porque en efecto terminan manteniendo relaciones dialécticas de materialismo, que basan todo en el cientificismo, sin ética ni moral, donde basan todas las relaciones materiales, sea por oferta y demanda o sea por lucha de clases. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en efecto se está atacando los metarrelatos. Los metarrelatos empiezan a desaparecer paulatinamente y queda todo en una masa homogénea, una masa bastante difusa, en la cual todo el relativismo empieza a tener el mismo valor. O sea, todo el relativismo empieza a hacer que las personas poseen un valor idéntico. Es casi como la base de la democracia. Todos los individuos poseen el mismo valor, digamos, pero ya no solo ante la ley, sino mediante la ley se termina justamente equiparando al hombre con la mujer, se equipara al animal con las personas, y me pareció excelentísimo para graficar y que se entienda esto, el ejemplo prudente que nos da justamente Benjamín cuando toca el tema del ecologismo, que es quizás como la bandera de lucha más visible que tiene la posmodernidad. ¿Por qué? Porque en el posmodernismo tenemos que entender lo que es la profundización de este proceso de ilustración que ya surge en el siglo XVI, un siglo en el que justamente se empieza a destratar la Edad Media, se empieza a destratar el cristianismo, y no solamente que hay un retorno a los clásicos griegos en cuanto a su filosofía para saltarse todo el avance filosófico de San Agustín y Santo Tomás, sino que también que se vuelve a esta suerte de deidad. Muchos dirán, ¿cuál es el vínculo? Y lo vamos a explicar en términos sencillos. Surge un terremoto o surge una pandemia a nivel global y siempre va a aparecer el discurso progresista de que es en efecto justamente una venganza de la madre naturaleza, donde la naturaleza posee un estado animista, posee un estado de deidad, que tiene una voluntad propia que se está vengando de los humanos. Entonces, como el humano es el cáncer, esa vieja tesis malthusiana empieza a aparecer con autores como Paul Ehrlich, donde plantea que justamente hay que legalizar el aborto para que de esa forma este cáncer no se siga multiplicando en el planeta. Y muchos dirán, ¿cómo se vincula esto al prefacio que yo hice que también ser autocrítico con ciertos espacios de la derecha? ¿Cuántas veces han dicho que el aborto en realidad es una política socialista? Todo porque se legaliza en primer lugar en Rusia. Y se olvidan que en realidad el aborto surge justamente en Nueva York en 1916, como política de control demográfico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en la posmodernidad estos ataques a la cristiandad no vienen exclusivamente del socialismo, no vienen exclusivamente del comunismo, aunque sí sea en efecto una mutación en cuanto a sus luchas, porque ya no es una lucha por el control de las empresas, sino que es una lucha por el control cultural, lo cual es muy cierto lo que plantea Alex. Yo coincido plenamente, hay que dar la batalla en el plano cultural que está totalmente perdida en gran medida, pero no hay que descuidarse en que en esta cultura no es una cultura exclusivamente de la izquierda, es una cultura posmoderna que ha profundizado lo que ya se venía gestando desde el siglo XVI, una cultura posmoderna que, como tomamos el simple ejemplo del ecologismo, lo podemos trasladar al indigenismo o al feminismo, donde los metarrelatos desaparecen y empiezan a aparecer microrelatos, pero que están totalmente articulados entre sí. Porque esto ya lo plantea incluso Antonio Negri, esta articulación de nuevos sujetos, donde se empieza a formular un único elemento excluyente, el hombre blanco, heterosexual, cristiano, capitalista de Occidente, viene a ser el único enemigo sobre el cual se van a articular todos los elementos de lucha en nuestra contra. Por eso yo insisto en la importancia de atender a la posmodernidad,
que alberga progresistas tanto de corte liberal como de corte socialista. Era una simple acotación y coincido con los aportes que han hecho los preopinantes previamente. Hubo un problema de audio en un momento, pero logramos entender casi todo. Voy a hacer una pequeña reflexión antes de pasar la palabra a Benjamín. Entre los grupos de la neoreacción, el que antes era conocido como Mencius Mollburg, Curtis Yarvin, en uno de sus artículos más recientes menciona que el espacio, teóricamente el espacio de dominio de la derecha profunda tendría que ser el arte, lo que él denomina alt-right, a modo de símil con la derecha alternativa estadounidense. Y justamente lo que dice es que todo movimiento político tiene que estar presidido de un movimiento artístico, haciendo justamente la comparación con cualquier movimiento cultural. Pone los ejemplos de que la Ilustración estuvo precedida por el Renacimiento, que el liberalismo decimonónico estuvo precedido por el Romanticismo y que el fascismo estuvo precedido por el Futurismo. En ese sentido, o sea, si es que el arte es lo que precede a la política ideológica, la derecha contemporánea está muy perdida porque es una derecha antiartística, una derecha que vive mucho de la nostalgia al arte pasado y no es una derecha proactiva en ese sentido. Yo creo que comenzamos con Benjamín sobre esto. Bueno, yo ya te digo que de arte entiendo más bien poco. No es una cosa que a mí... sí, no solamente arte, pero sí, música, todas las manifestaciones. Sí, claro. Es que es eso. Hoy en día ya el arte puede ser, quiero decir, es digamos, la cultura, lo que se comparte, ¿no? Las películas, lo que ven las masas, que es a lo que hay que acercarse, ¿no? Entonces, las películas, las series de televisión, entonces sí que se está viendo que la izquierda está cada vez más metida en este tipo de cosas, pero tiene que haber, o sea, sí que debería de haber gente en esos campos que hicieran películas, que hicieran series, digamos, con cosas naturales, con cosas normales, ¿no? Esta imagen que se ve ahora moderna de la mujer, pero quiero decir, no es porque sea mujer, es que es un ser atípico, no es un ser natural, no hay ninguna mujer que sin haber tenido una preparación o un entrenamiento o algo, una historia detrás, de repente sale de la nada y es una mujer luchadora que consigue todo lo que tal y que maneja la espada como el mejor gladiador sin haber entrenado nunca ni haber cogido una espada nunca, ¿no? Es una imagen incluso hasta espiritual, ¿no? De un ser de luz que es lo que se está dando en las televisiones, en las series y en las películas actuales. Entonces yo creo que primero que se están cargando muchas sagas, como por ejemplo Star Wars o como este tipo de cosas, se las están cargando completamente, pero la valoración de la gente, por eso yo decía que la gente realmente a la hora de verdad no se traga este discurso, porque la gente ve Star Wars y tiene críticas negativas. ¿Por qué? Porque han tratado de meter con calzador el discurso feminista, pero feminista no desde el punto de vista de que las mujeres valen, porque todos sabemos que las mujeres valen y valen mucho. Lo que pasa es que te tratan a la mujer como un ser espiritual de luz, como un héroe incorruptible que sabe de todo sin haber leído nunca, sin haber practicado nunca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, hace falta que se hagan series, a mi parecer, normales, que se hagan películas normales y que la gente vea cosas normales. Pero yo creo que eso es cuestión de quién está ahí arriba. ¿Quién está ahí arriba? ¿Quién está en Hollywood? ¿No? Nosotros vemos todo de Hollywood. ¿Y quién está en Hollywood? Pues esta gente, ¿no? Es así, es lo que digo yo. A nuestro alrededor, la gente opina como nosotros. Opina parecido o le parece una aberración las cosas antinaturales. Pero es que arriba, en los que la gente que no tiene problemas del día a día, que está en otra dimensión, que está en otras preocupaciones, que están aburguesados o que están politizados, pues están a estas cosas y están a estas peleas. ¿Necesitamos gente ahí? Pues ojalá. Yo, por continuar un poco lo que hablaba Horacio, sí es verdad que, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del socialismo real? ¿Cuál es el objetivo del socialismo?
¿Qué quiere el socialismo? El socialismo quiere poder, pero no un poquito, quiere todo el poder, ¿no? O sea, no quiere que haya otra persona o otra entidad con poder que no sea, sin ser él, ¿no? Que sea todo el poder para él. Entonces, la única manera de acumular poder es eliminar las lealtades. Es decir, la lealtad a la familia, la lealtad al vecino, o la lealtad a Dios, es la única manera, porque si tú tienes una lealtad por otra persona, o por otra cosa, o por Dios, o por otra cosa, que no sea por el Estado y por el poder, igual en determinada ocasión prefieres, prefieres esa otra cosa que el Estado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el socialismo lo que busca es eliminar toda lealtad que se pueda tener hacia otra cosa que no sea el Estado. Y es lo que explica Horacio, que eso es un proceso que viene desde la Revolución Francesa, cuando se crea este concepto de Estado-nación moderno, ¿no? Que empieza a ser secularizado, en Francia se eliminan las comunidades que hay, entonces se crea esa lengua única, ese sentimiento nacional único, y ese Estado único francés que perdura hasta el día de hoy y que aquí en España se trató también de imponer, pero con menos éxito, porque yo creo que los españoles somos siempre un poco más listos que los franceses. Pero en ese caso, que quiero decir, esto viene de atrás, y esto es un proyecto que no ha empezó hace muchísimos años, y esto sigue. Y en el siglo pasado el Estado, no sé el porcentaje, pero ha crecido un montón en presencia sobre el Producto Interior Bruto del país, en todos los sitios, no solo aquí, en Estados Unidos también. Y es un proceso que sigue. ¿Es inevitable? No, se puede parar. De hecho, es que o lo paramos nosotros o, a mi parecer, se va a parar él solo por su propio peso, porque uno no puede llevar a la contra de la naturaleza eternamente. Entonces, el Estado va a caer conforme lo vemos ahora, sí. Ahora, que caiga ese proceso de acumulación de poder estatal no significa que no vuelvan otra vez a tratar de intentar acumular poder de nuevo, ¿no? Quiero decir, la historia no es un proceso continuo como cree Marx, pero que evitemos un proceso no significa que pueda surgir otro proceso. Entonces sí que hay que tener claras determinadas ideas, sobre todo económicas y culturales, para en el momento en el que esto vuelva a surgir, porque cuando caiga volverá a surgir otra vez, podamos volver a empezar otra vez la batalla. Esto es así desde que apareció el mundo. Esto viene en la propia Biblia. Es decir, es así desde que apareció el mundo. Es una batalla entre el bien y el mal. Y esa batalla va a ser así siempre. Y siempre va a estar ahí. Hay que estar preparados, hay que formarse y hay que dar la batalla donde podamos. En la cultura, en el mundo intelectual, en la economía y en todos los lados. Y bueno, y nada más, hay que tener cuidado con el poder, que el poder es siempre muy, muy peligroso. El poder acumulado en un solo ente, que es lo que quieren los socialistas, ¿no? Y reitero que ellos quieren acabar con la familia, quieren acabar con la iglesia, quieren acabar con la pequeña comunidad y con las pequeñas culturas porque no les conviene para ellos mismos. No les conviene. Cuando hablo de las pequeñas culturas, Horacio hace un gesto así, no hablo de indigenismo, que aquí eso no lo hay. Hablo de pequeñas culturas en cuanto que quiere unificar todo en una sola cultura, ¿no? En una cultura única, y eso es el globalismo, ¿no? Y eso es el europeísmo también, y ese tipo de cosas. Ya, este tema me parece bastante interesante porque es justo de lo que más habla Plinio Correa en Revolución y Contrarrevolución, la preservación de los cuerpos intermedios y porque la revolución los procura abolir, los destruye en su avance. Y esto creo que puede servir para orientar la intervención de Alex y luego la de Horacio. Sí, Hugo. Si me permites hacer una acotación complementando lo que decía Benjamín sobre el tema del arte, que es verdad que la gente que tenemos una cierta cosmovisión, ¿no? Cristiana o conservadora, es verdad que tenemos que reivindicar el arte y más que el arte tenemos que reivindicar la belleza como un concepto que se está perdiendo ahora mismo en la sociedad, ¿no? Ahora,
todos los códigos estéticos van por la negrura, por la oscuridad. Ahí está, que es llamativo como hay en ciertas zonas de España se impone el vestir negro. El negro es elegante, pero no como si fuera un uniforme que hay que vestir de diario, ¿no? Bueno, y lo mismo lo vemos en algunas series o en algunas publicidades, ¿no? Donde la belleza no está de moda y hay que ponerla de moda. Ahora bien, eso es otro campo de batalla, otro combate cultural. Y decíamos, es verdad que hay una llamativa número de series o películas que tienen una carga ideológica determinada o que tienen una cosmovisión de la vida muy determinada que va un poco de alguna manera que atenta contra nuestros propios valores o nuestras propias creencias, ¿no? ¿Cómo se combate todo eso? Es verdad que hay una parte de esa industria televisiva o industria cinematográfica que está de alguna manera tomada por algunas empresas muy ideológicas, pero en un porcentaje amplio lo que manda son empresas que lo único que buscan es la cuenta de resultados. O sea, el único Dios que tienen es el beneficio. Si tú logras demostrar que con tal serie esa productora o esa empresa va a tener un beneficio, cambia automáticamente de género o cambia completamente de línea editorial y se pone a funcionar en otra dinámica. Mira, yo os voy, para tener una objetividad, ¿no?, de lo que está pasando en Hollywood, en los últimos 10 años, las películas más rentables desde el punto de vista económico que se han producido en el cine americano son películas cristianas. No quiere decir que hayan sido las que más se hayan visto, pero sí que las más rentables. Por ejemplo, os pongo el dato, no sé si habéis escuchado una película que se llama A Prueba de Fuego, que se estrenó hace 5 o 6 años, que cuenta la historia de un matrimonio. Bueno, esto lo produjo una productora cristiana evangélica muy pequeñita de los hermanos Kendrick. La película costó $500,000 y hoy ha superado los $100 millones de ingresos. O sea, es una rentabilidad que no te lo da absolutamente ningún producto o ningún fondo de inversión en el mundo. Y como A Prueba de Fuego, ha habido otros muchos casos. Ha habido por lo menos 20 o 25 películas de ese estilo. Esto ha sido tan llamativo que tanto la productora Sony como la productora Fox han abierto dentro de su enorme compañía un departamento exclusiva para producir películas cristianas que vayan en sintonía de lo que pide el telespectador cristiano que hay en Estados Unidos o en el resto del mundo. Esto para que veamos un poco, para objetivar que la gran mayoría de las compañías en los medios de comunicación solo buscan un beneficio. Nosotros jamás podremos imponer o jamás podremos ofrecer una película de éxito o una serie de éxito porque, entre otras cosas, no generamos escritores o guionistas. Yo os quería preguntar a vosotros, ¿cuántos de vuestros amigos o conocidos son artistas, son pintores, son poetas, son dramaturgos, son guionistas, son periodistas, son escritores? ¿Cuántos? Posiblemente un porcentaje pequeñísimo o incluso casi no conoceréis a nadie. Ese es nuestro gran drama. Decía Václav Havel, cuando la revolución de Terciopelo, que el poder tiene que estar en manos de esos soñadores, de esos poetas, de esos escritores, de esos dramaturgos, ¿no? En nuestro ámbito no generamos ese tipo de gente. Por eso que es imposible que podamos a corto plazo, de alguna manera, ofrecer algo a la industria cinematográfica, porque no estamos generando nada.
¿qué última novela cristiana a nivel mundial se ha publicado en el mundo? Yo no la recuerdo en los últimos 8 o 10 años. Y así podríamos hablar de la última obra de teatro o de serie de televisión o lo que sea. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir lo que decía al principio. El problema de que perdamos la batalla cultural es un problema exclusivamente nuestro. Nosotros no estamos dando la batalla, no estamos bajando a jugar el partido de fútbol. Y por eso permanentemente nos meten goles, porque no hay defensas, porque no hay portero, porque no hay medios que defiendan. Dicho eso, perdona, Hugo, me comentabas que la pregunta que habías lanzado, ahora no recuerdo cuál era. Era justo sobre los cuerpos medios, lo que menciona Plinio Correa Oliveira en Revolución y Contrarrevolución, de que la revolución destruye los cuerpos medios para que no haya ningún filtro entre el Estado y el individuo. Claro. Mira, yo creo que al poder no le interesa que la sociedad tenga vínculos, tenga comunidades, tenga familias. O sea, lo que le interesa al poder y sobre todo al poder capitalista son individuos aislados entre sí a los que poder manipular fácilmente y a los que poder, de alguna manera, vender con mayor ahínco sus productos. El ejemplo máximo es la ideología de género. La ideología de género políticamente es una bandera de la izquierda, pero sin embargo, quien más lo está fomentando y quien más está invirtiendo es el capitalismo salvaje, con nombres como Soros, como Rockefeller, como Bill Gates, como otros muchos, que ellos ven que la ideología de género es un torpedo en la sociedad que rompe con todo. Rompe con el individuo primero, pero rompe con la familia y rompe con los vínculos entre sí. Entonces, lo que está buscando el poder, la alianza de la izquierda, que busca un individuo débil y un individuo manipulable, junto con el poder capitalista salvaje de Estados Unidos, de estos grandes magnates que promueven el nuevo gobierno mundial, lo que buscan justamente es romper esos vínculos. Y el único dique de contención ante esa política tan destructiva es la Iglesia. Y desgraciadamente la Iglesia en los últimos años, yo creo que no podríamos hablar solo a nivel jerárquico, sino a nivel también de los cristianos en general, no damos la batalla en ninguno de los temas que habitualmente nos pone en debate la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es justamente uno de los principales retos que tenemos en la sociedad. Cómo lograr que esos vínculos que históricamente se han mantenido y se han mantenido gracias en parte al cristianismo, ¿no? A esa espiritualidad de fraternidad, a esa espiritualidad de hacer familia, de ayudar al de al lado, eso creaba vínculos en las comunidades, en los pueblos, en las sociedades, entre las personas. Eso ahora mismo es el primer reto para romper por parte del poder socialista y del poder capitalista, que vuelvo a repetir, son aliados claramente en la promoción del rompimiento de estos vínculos. Horacio, ahora contigo. Justamente los dos temas que se mencionaron, el tema de la derecha y el arte y el tema de los cuerpos intermedios como filtro ante la revolución. Qué pregunta compleja, pero en efecto me voy a utilizar el cierre que da Alex en su ponencia como punto de partida, porque yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Mucha gente ha entendido el capitalismo como un sistema de valores, como un sistema occidental, y de hecho Occidente es cristiano. No se puede entender Occidente sin la cristiandad. ¿Bien? El capitalismo en todo caso va a ser como una suerte de forma de producción de bienes y servicios y una forma determinada de consumo e intercambio de productos. No es más que eso. No hay una esencia en el capitalismo. Si uno agarra los grandes autores, la cuestión moral la toman de otros espacios, pero no hay una moral capitalista. Por lo tanto, y esto se puede expresar en una profundización del liberalismo, cuando se ve que en efecto lo que interesa es, en todo caso,
qué beneficios le genera. Quizás alguien pueda plantear, y está bien y es legítimo, que en realidad el capitalismo tiene otra componente moral, otra forma de entenderse. Está bien que así sea. De hecho, nos separemos entonces de esta visión del capitalismo y hablemos, como dice Miklo Lukács, de un metacapitalismo. Hablemos de un metacapitalismo de Gates, un metacapitalismo de Soros y de cuántas fundaciones más que han ido polulando. Incluso alguien me diría, no es capitalismo si se está vinculando al Estado y obtiene privilegios mediante el Estado. Yo invitaría en todo caso que repasen cómo se origina el Estado y van a darse cuenta que hoy los que sostienen estas luchas son pequeños burgueses que en tiempos pretéritos fueron los que fogonearon la aparición del Estado moderno tal como se concibe hoy. Es como una simple creación histórica. Pero retomemos el tema de los cuerpos intermedios, que es un tema muy apasionante. Porque en efecto, y esto me tocó escribir una nota y es con lo que cierro mi libro, de hecho yo cierro con este tema mi libro, es la conclusión con la que cierro, que no se puede entender esta lucha cultural y esta lucha política si no se entiende que hay un falso dilema entre derecha o izquierda. La postre termina siendo básicamente una lucha por la tradición o el modernismo, o la posmodernidad, que en efecto es más técnico hablar de posmodernidad. Porque si uno ve un artículo que sale en Open Democracy, que es como el portal de Open Society, donde se atacaba a la familia, donde se decía, bueno, que esta oportunidad del coronavirus pone en manifiesto que la familia tradicional está llamada a desaparecer. Lo que se está analizando en el fondo es, en todo caso, que tanto para ciertos espacios liberales como para ciertos espacios socialistas, la familia termina siendo un estorbo. ¿Pero por qué? Porque esto se vincula íntimamente, y como bien marcó Alex, que al sistema posmoderno, que ya ni siquiera podemos hablar de occidental, sino al sistema global, la tradición es un estorbo. La fe, la nación, no la nación como el Estado moderno, sino la patria, la fe y la familia, son un estorbo porque evitan subsumir a la persona a hacer una simple unidad de consumo y producción. Y voy a citar, y ya con esto cierro mi parte para no quitarle tiempo a Benjamín, un ejemplo muy preciso con el tema del feminismo. Yo no creo en ese feminismo de primera ola que fue bueno y benigno. De hecho, ni siquiera se autopercibían feministas. En todo caso, empezamos a hablar del siglo XX en adelante, del año 60, con la verdadera expresión del feminismo. Y van a ver cómo se vincula lo que hemos dicho precedentemente. ¿Qué es lo que hizo la revolución sexual? En nombre de las libertades, en nombre de la emancipación, lo que generó fue que la mujer quedase desarraigada del núcleo familiar y con esa idea de libertad termina ingresando a un mercado en el cual el mismo mercado que le ofreció 5 abortos para seguir manteniéndose productiva en su juventud es la que después le va a ofrecer ese mismo mercado una fecundación in vitro, sin importar cuántas vidas han perdido en el camino, para que la mujer que llegó a los 40 años, sin marido, sin hijo, con 50 gatos, viendo los Simpsons un sábado a la noche, se siente en algún punto contenida. Entonces, claramente, que acá es como bien lo planteé, en un punto yo coincido con Lyotard, se agotó el modernismo, se agotó esa idea de la familia que iba a misa los domingos, que el hombre trabajaba de sol a sol y que la mujer se dedicaba a mantener la prole y educarlos en valores. Todo ese relato ya se acabó. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Ha quedado lo empírico, lo real, que es lo que está sucediendo en el mundo. Desde los hombres herbívoros en Japón, que no desean mantener ni siquiera relaciones sexuales por el miedo que les ha generado estar cerca de las mujeres, hasta el invierno demográfico en Europa, con toda la inmigración sustitutiva que esto genera. Claramente que ha desaparecido esta idea y esta noción de mantenerse en un sistema tradicionalista. Claramente que al globalismo lo que más le sirve es que el poder político encuentre desnudo al individuo, porque en efecto una persona sin fe y sin familia está totalmente desnudo. Y ya finalmente con esta última conclusión, vean cómo atacan estas meta empresas capitalistas como IPPF, que es la que financia Católicos por Derecho a Decidir. Nadie de buena fe estaría dispuesto a claudicar en sus principios para venderse a determinados mercados. Entonces, ¿qué sucede? Si en tiempos pretéritos el cristiano estaba dispuesto a morir en los leones antes que obedecer al César,
¿qué ha hecho el poder global? Como no pueden tapar con una mano el sol, generan múltiples soles que encandilen a la persona. Acá aparecen Católicos por Derecho a Decidir con un financiamiento millonario para hacerle creer a ciertas personas desprevenidas y sin educación de que se puede seguir siendo católico sin claudicar en la fe. Así que hay que estar atento porque en efecto ya no se puede entender el poder político solamente como los burócratas del Estado, sino también que ciertas empresas hoy tienen más injerencia en legislaciones locales y en educación que justamente el poder político de antaño. Era una simple acotación para dejarle la palabra a Benjamín y no quitarle más tiempo. Bueno, en un momento vamos a comenzar con el turno de las preguntas. Entonces, tal vez como mensaje final que veo que, antes de comenzar esto, creo que puede ser interesante. La izquierda se ha hecho especialmente simbólica en sus luchas, y en sus luchas culturales, porque la lucha política dentro del sistema de partidos ya es una cosa simplemente de alternancia, en donde poco o nada se define con la votación popular. En realidad son pactos internos de los partidos dentro del Estado. La lucha de la izquierda actualmente es simbólica y uno se fija viendo todo el tema del aborto con los pañuelos verdes, el tema de la ideología de género con sus banderas y sus miles de nombres y categorías, en el ecologismo, que es un símbolo en sí mismo. Y vemos que la derecha, más bien las derechas, se han quedado un poco atrasadas en eso, especialmente porque gran parte de los símbolos que son usados por la derecha terminan siendo declarados por los medios de comunicación corporativos como símbolos de odio. Entonces, tal vez a las preguntas se les puede enfocar desde esta perspectiva, que es lo que yo haría personalmente. Vamos a revisar algunas de las preguntas y de los comentarios, por supuesto, para ir viendo cómo se realiza esto. Aquí hay un comentario del canal que se llama Ratones Pelones que dice: los que somos de derecha sí trabajamos, por eso no tenemos tiempo para las cosas que sí tienen tiempo los vagos del surderío. Comencemos con Benjamín. Sí, no, es que es exactamente lo que decía yo, lo que pasa es que yo no quería decirlo tan claro. Es decir, ellos tienen tiempo porque no tienen nada mejor que hacer, claro. Pero nosotros tenemos que trabajar. Y otra pregunta. Ajá. Aprovecho. Continúa. Sí, bueno, sí. No, digo que quería hacer una puntualización rápida con lo que dijo Horacio, que es que, bueno, yo creo que tiene mucha razón, pero hay que, bueno, también lo comentó Alex, que yo creo que hay que tener cuidado un poco cuando usamos los términos, porque hay mucha gente que percibe capitalismo simplemente como libre mercado y hay gente que le da más acepciones, ¿no? Entonces yo estoy a favor del libre mercado. A mí yo creo que es una cosa natural que como otra cosa cualquiera, que hay un libre mercado, pero claro, cuando nos referimos a la palabra capitalismo, vosotros y yo también lo entiendo como también un sistema político, un sistema, digamos, corporativista que hay detrás de... Y ves que es que Edu lo comentó por ahí. Claro, es que cuando hablamos de capitalismo muchas veces hay gente que entiende simplemente libre mercado, pero hay más cosas que libre mercado, ¿no? Se entiende como el poder, digamos, liberal, de que vino después de la revolución, ¿no? Y todo eso, que ya es un corporativismo. Es decir, la revolución industrial, por ejemplo, seguramente no se pudo haber dado si no fuera por la intervención estatal, en cuanto a que se expropiaron las tierras comunales de los obreros, ¿no? Entonces se les quitó poder de negociación, se les quitó sus propiedades, se puso a un burócrata a diseñar esos terrenos que antes eran de poder comunal, ¿no? Que eran de propiedad comunal, y eso se hizo mediante coacción y mediante poder estatal. Entonces el capitalismo depende de cómo te lo tomes. Si te lo tomas como libre mercado, yo estoy de acuerdo. Si te lo tomas como más cosas, no. A ver, otro comentario que veo que es interesante es: en Argentina creo que la gente no se involucra porque hay miedo a la persecución. Se está haciendo habitual la intención de denuncias, por ejemplo, creo que ahí queda la pregunta. Esta va para Horacio, que es el que está más contextualizado.
Bueno, lo que sucede en efecto, y es lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, pero Argentina tiene una particularidad, que de aquí surge Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son los padres del populismo. Entonces la izquierda ha tenido cierto asidero en términos culturales que después se termina trasladando siempre al campo político. Y como siempre digo en las charlas que me toca dar, es muy importante el campo cultural, porque el campo político lo que hace es cosechar lo que está sembrado justamente en este campo cultural. Y lo que se va sembrando es justamente esta persecución al disidente. Pareciera que esta idea que tanto se implantó de que todo es relativo, en realidad tiene ciertas connotaciones, o hay que tomarlo con cierto matiz, porque no es que todo se pueda opinar o que todo sea materia opinable. Y no es, en efecto, la censura lo que sucede, por ejemplo, con YouTube, cuando cada vez que decimos la palabra aborto en un video nos desmonetiza, porque todo eso en todo caso es un incentivo de mercado, no más que eso. Lo que sucede es que, en efecto, en Argentina existe lo que es el INADI, y hay otros organismos parecidos en América Latina, donde hay una policía de pensamiento. Literalmente el Estado persigue, literalmente, incluso con cierta connotación penal, aquella persona que establece o que dice un discurso de odio. El tema es cómo se fija lo que es un discurso de odio, y ahí aparece el juego político, que, insisto, recoge lo que es el campo cultural. Si para la sociedad culturalmente es un discurso de odio incitar, por ejemplo, la de discriminación en base a las etnias o razas, automáticamente el Estado te persigue, pero luego sucede que dicen, se va a perseguir a aquel que tenga una opinión disidente en cuanto al género o la sexualidad. Y uno empieza a decir hasta qué punto es legítimo, hasta qué punto se convierte en discurso de odio de decir que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, o que desde la concepción hay una vida. Y acá sí insisto, porque yo noto, y acá quiero ser como bastante enfático con esto, no quiero dejar de participar en este gran programa sin marcar esto. Acá el problema de fondo está en la posmodernidad. Muchos van a decir, uy, este hombre se pasó una hora hablando de lo mismo, pero yo noto como que todavía no se entra de fondo en la cuestión. ¿Cuál es? Porque va directo a lo que ha preguntado este usuario en el canal. ¿Cuál es el fondo de la persecución? ¿Cuál es el fondo de la persecución? Porque si uno empieza a hacer toda una historia de cómo supuestamente este Estado que nació de una suerte de liberalismo político para resguardar algunas libertades, ya ahí ya tenemos un problema de base. Porque estamos diciendo que en el modernismo lo que va a hacer el Estado es, en todo caso, resguardarse de la violencia de unos hacia otros y mantener unidos los grupos de oposición. Pero después, cuando se agota el modernismo y aparece el posmodernismo, nadie se da cuenta que en el fondo hay una colisión con la realidad, porque está el discurso, por un lado, que lo plantea un racionalismo propio del centro europeo, con la realidad objetiva, que es lo que va a defender justamente toda la tesis aristotélico-tomista. Cuando empieza esta colisión, aparece lo que es la violencia, y uno lo va a ver. Tomemos ejemplos puntuales de la ley argentina, que justamente tuvo injerencia Fundación Huésped, que es la filial de IPPF. ¿Qué es la violencia ecográfica? Que la mujer a la que se le vendió un aborto no escuche y no vea los latidos del corazón del hijo que está justamente por acribillar en su útero. Entonces, este concepto de violencia como ejemplo se puede notar en todo. ¿Qué es violencia? Cualquier forma de expresión en la cual la persona tenga que colisionar la realidad objetiva con su discurso. ¿Y qué pasa cuando esto se termina trasladando al campo político? Aparece el INADI. Directamente aparece el INADI, aparece cualquier organismo de persecución de pensamiento. Por eso hay que hacer hincapié en la posmodernidad y todo el postestructuralismo por detrás. Ya no interesa la realidad, lo que interesa es el lenguaje. Entonces, si el lenguaje, si el campo de símbolos, si el campo de signos muestra una colisión entre la realidad objetiva y lo que la persona infantilizada pretende imponer, ahí tenemos un discurso de odio. Entonces va a ser discurso de odio la cristiandad que le dice al hombre y a la mujer mujer. Por tomar un ejemplo entre millones, pero también va a ser discurso de odio decirle a una mujer que abortar está mal y que le está quitando la vida a un ser inocente. También va a ser un discurso de odio decir que el hombre fue llamado a justamente dominar y administrar sanamente la tierra, entonces va a ser todo el veganismo a empezar a justamente intervenir las empresas. Va a ser un discurso de odio aquel que quiere defender su fe, porque va en contra de la tesis evolutista y el gran arquitecto que estaba ya diseñando
algo que ya venía precedido previamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque en el fondo lo que está en discusión es hasta qué punto podemos hablar y hasta qué punto no podemos hablar sin que el propio poder político nos intervenga. Último, hay una pregunta para Alex. Sí, le quiero preguntar a Alex qué libro de Gramsci puedo comenzar a leer ya que nunca lo leí. Bueno, ahora no sabría decirte exactamente cuál es el título, ¿no? Donde comenta esta hoja de ruta, pero entrando en... Cartas desde la cárcel. Cartas de la cárcel. Magnífico. Pues eso. Sí, pues gracias, Benjamín. Yo, un poco, no sé si tenemos tiempo, Hugo, para unos 8 minutos, más o menos 10 minutos más. Un poco complementando lo que decía Horacio, ahora mismo nos encontramos en una etapa curiosa, donde los enemigos de la libertad están cada vez con más poder, ¿no? La izquierda de siempre ha tenido unos genes ciertamente totalitarios, de imposición de sus ideas a la sociedad. Y ahora mismo esos genes están muy visibles. En lo que estamos ahora mismo en las democracias occidentales, podríamos decir que estamos en una situación de una dictadura perfecta, porque se va imponiendo la dictadura del pensamiento único y todo aquel que discrepa de lo que marcan los nuevos clérigos de la posmodernidad, que diría Horacio, los nuevos clérigos de esta ideología liberticida, es automáticamente laminado. Laminado por esas leyes liberticidas, esas leyes nuevas llamadas de delito de odio, y también por otra perspectiva mucho más sutil y más eficaz, que es cómo se ha impuesto en nuestras sociedades la llamada autocensura. Ahora mismo en nuestras sociedades hay un miedo, porque todo aquel que discrepa públicamente de los dogmas del pensamiento único es laminado. Es señalado primero y a partir de ese señalamiento viene toda una dinámica que es siempre igual, o sea, está perfectamente establecida. Con esas campañas de señalamiento empieza una serie de liberados a soltar bilis contra esa persona en las redes sociales, en los medios de comunicación. A continuación vienen campañas en change.org y otras plataformas parecidas para dar una sensación de que hay una mayoría de la población que está en contra de esas ideas. Y sobre todo lo que es más grave es que al haber ese señalamiento y sobre todo mandarte a la hoguera pública, que ahora mismo es la televisión o YouTube, en donde se produce la muerte civil del discrepante. Ahora, la muerte física no está muy bien visto, como hace 70, 80 años en España con la guerra civil. Pero es verdad que la muerte civil está más presente que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Esa mentalidad o esa estrategia de miedo que se produce en la sociedad hace que los medios dominantes conservadores, podríamos decir, no quieran defender al discrepante para que no le indilguen el San Benito de radical, de extremo, de facha, de homófobo, de discrepante. ¿Qué ocurre? Al final el discrepante se siente solo, no ha sido apestado, es el nuevo apestado del siglo XXI, nadie quiere acercarse a él, nadie quiere apoyarle, nadie quiere dar una palabra de apoyo y al final se encuentra que incluso su propia familia le dice no compensa el esfuerzo que estás haciendo cuando te están laminando a ti y a nosotros. Eso es un aviso para navegantes. En el momento que en un país se produce 4, 5, 6, 8, 10 avisos para navegantes en ciertas personas discrepantes de según qué sectores, automáticamente esa autocensura se impone en todo el país y ya no hace falta que actúen las leyes de delito de odio o otro tipo de políticas. La autocensura hace su trabajo.
Listo. Yo creo que para terminar, cada uno puede hacer un comentario sobre justamente cómo articular una efectiva lucha contracultural desde la derecha. Vamos a Hugo, comenzar. ¿puedo empezar yo? Sí, Porque tengo un poco de prisa, que tengo un compromiso ahora a las 8. Justo Vale, te iba a bueno, decir, pues primero, pero quiero dar las gracias por ofrecerme esta oportunidad de compartir este espacio con Alex y Horacio. Ha sido desde luego un gusto tremendo. Saben más que yo, pero he intentado aportar algo. Y bueno, yo creo que como conclusión de todo lo que hemos sacado es que tratar de meterse, yo creo, en el cine y en el cine y en las series, pero tratarlo con normalidad, es decir, en el día a día, tratarlo con normalidad. Lo que es normal, tratarlo con normalidad, no como una lucha, no como hacen ellos, ¿no? Que si no se hace hay que ofenderse. No, es tratarlo con normalidad y mirar lo que es una locura como lo que es, una locura, y ya está. No hace falta tampoco, no darle demasiada importancia a las locuras, ¿no? Que es lo que yo creo que hay que hacer. Porque al fin y al cabo lo que está fuera de la naturaleza, tarde o temprano, a mi parecer, va a estallar. No es una cosa que haya que, evidentemente, hay que dar una lucha y hay que dar una batalla, pero yo creo que tarde o temprano eso estalla. Y nada más, bueno, pues muchas gracias. Lo siento que me tengo que ir porque tengo un compromiso ahora a las 8 y ha sido desde luego un auténtico placer y aguardo poder volver a coincidir con todos ustedes, con Horacio, con Alex y con Hugo. Estoy seguro que coincidiré. ¿Va? Hasta luego. Gracias. Igualmente, Benjamín. Bueno, continuemos. Ahora, Horacio, ¿cómo tú crees que se articula una verdadera batalla cultural desde la derecha? Es quizás la pregunta con la que iniciamos realmente la fundación años atrás, que es cómo se articula todo esto. Y yo creo que la respuesta está dentro de la misma pregunta, que es justamente la articulación. Una articulación que uno la puede ver en múltiples autores de izquierda. A mí me encanta leer a Antonio Negri, más allá de que no coincido con su visión del mundo, pero hay que tener la humildad de saber aprender de aquellos que aún no coinciden con nuestra forma de ver la humanidad. Porque Antonio Negri, cuando escribe en el 2001 de decir un nuevo sujeto, ya expresa la necesidad de una articulación que ya incluso venía plasmada desde fines de los 80 con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que ya gestan esta visión del populismo. Digo esto porque uno ve que si uno hace un análisis de la izquierda en términos generales, es como que constantemente remiten a esta idea vieja de hegemonía de Lenin, es decir, bueno, marchamos separados pero golpeamos juntos. Yo creo que es momento de tener cierta prudencia y cierta mesura dentro de estos espacios, y cuando uno decide formarse e involucrarse, entender que en efecto las discrepancias que puedan haber son siempre intelectuales, pero políticamente no sirve en este contexto empezar a hacer disquisiciones respecto a, bueno, quién es más conservador, quién es menos conservador, quién es más liberal o menos liberal en lo económico, quién es más o menos de derecha. En todo caso, tenemos que plantear una agenda común de apoyo frente al progresismo y entender que la mejor forma de articularlo es justamente con actividades mancomunadas, donde se puede apoyar desde el espacio humilde que cada uno tenga a religión en libertad, donde uno pueda decir, bueno, compartimos el contenido en una barra confidencial, quien se sienta cómodo escribiendo, que escriba para Fundación Libre, para una barra confidencial, quien sea diseñador de imágenes, pone su servicio de colaboración en un bien común y un bien mayor. Cada uno desde su lugar tiene mucho para hacer, pero lo importante es, en primer lugar, formarse, porque de nada sirve entrar a un ring de boxeo sin saber boxear, es inmolarse básicamente, pero también mientras uno se va formando, involucrarse desde cualquier espacio, desde un simple espacio político local como concejal, hasta fundar justamente una ONG que permite dar una batalla cultural frente a todo este monstruo inmerso que está lleno por nuestras libertades y por nuestra dignidad. Gracias, Horacio. Alex, ahora. Bueno, pues un poco siguiendo la línea que comentaba Horacio, yo creo que todos los que nos estén escuchando y otra gente, allegados, familiares y amigos, tenemos que tomar conciencia del momento actual, que es un momento delicado. Es verdad que ha habido momentos históricos muy difíciles, incluso más difíciles que el nuestro, pero el nuestro
es especialmente delicado porque quizás no somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Ahora mismo hay una batalla cultural enorme entre los amigos de la libertad y la dignidad de la persona y los enemigos de la libertad y de la dignidad humana. Y es una batalla terrorífica en donde nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Y para eso tenemos que tomar conciencia de que cada uno desde su sitio tenemos que intentar que cada uno pueda crear su Covadonga. Ustedes ya conocerán que en España Covadonga, en Asturias, es muy importante porque ahí empezó la Reconquista. Piensen que durante 7 u 8 siglos España fue mayoritariamente musulmana y desde Covadonga, desde las apariciones de la Virgen de Covadonga, empezó esa reconquista y afortunadamente pues pudo venir de alguna manera la civilización occidental a nuestra tierra. Y eso propició justamente la evangelización de América también. Bueno, pues yo creo que todos deberíamos ser conscientes de que tenemos una obligación moral por nosotros, por nuestros hijos y también ante Dios, de poder hacer una Covadonga pequeñita, grande, mediana, simbólica, da igual, pero cada uno tiene que tomar la conciencia de que hay que aportar algo a la sociedad, hay que dejar algo de nosotros en la sociedad. Cada uno sabrá qué es lo que puede aportar, los dones que ha recibido de Dios y, por lo tanto, aquello que puede de alguna manera compartir. Pero es un momento muy bueno para tomar conciencia de que es la hora de no quedarse en el sillón de casa, es la hora de no quedarse tranquilamente en nuestro hogar, calentitos, tranquilos, sin demasiados problemas. Es el momento de dar un paso adelante. Esto es una guerra y esta guerra, si no salimos a jugar ese combate, que es un combate incruento, pero es un combate, al final nos va a laminar a todos nosotros. Muchas gracias, Alex. Yo me quedo con esta idea final, justamente la del combate, y también me quedo con la idea que mencionó Horacio, que hay que estar preparados, y justamente la de Alex, la de que hay que hacer las cosas. Parte de ese esfuerzo es lo que hacemos aquí en Navarra Confidencial y se hace en Fundación Libre y en otros medios, en lo que Alex trabaja. Hay que seguir. Más bien, la diversidad nos permite, a pesar de que muchos podemos tener tendencias de ideas diferentes, nos permite conciliar esto en una sola unidad orgánica para continuar con nuestra labor. Tal vez esta es la batalla cultural que estamos realizando. Producir contenido, difundirlo en redes, hacer presencia personal, individual cada uno de nosotros y también de manera comunitaria las actividades que desarrollamos unos con otros. Yo creo que al menos en ese sentido ya estamos trabajando en la batalla cultural. Tenemos que hacer que sea más extensiva únicamente. Con esto entonces terminamos. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Alex, y a Benjamín, que ya nos encuentra en la transmisión. También le agradecemos, a pesar de que ya lo agradecimos cuando se fue. Gracias a todos los asistentes, a los participantes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo enorme a nuestro querido Ángel García, que está siempre apoyándonos. Gracias, Ángel, también. Sí.